amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7, gracias por acompañarnos y los invitamos para que nos sigan en el telegrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales para que se sigan informando. Fer, buenas noches. Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Qué gusto que nos acompañen esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que en cualquier momento en sus pantallas ya aparece el código QR, que como siempre los invito a que lo puedan escanear con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos, acompáñenos. El Consejo Nacional Electoral cumplió una jornada del voto en casa que llegó a más de 600 electores en todo el país. La presidenta del máximo organismo electoral expresó que los votos se contabilizarán el próximo domingo. En esta segunda jornada electoral fue el turno para cumplir con el programa del voto en casa. Tras la respectiva inauguración en la que participaron delegados de las organizaciones políticas y observadores nacionales e internacionales, la caravana salió al primer punto, ubicado en el norte de Quito, donde le esperaba don Byron, de 68 años de edad. Posibilita que los grupos de atención prioritaria participen en la toma de decisiones de vital importancia para el país. Para las elecciones generales de 2025, 662 personas se inscribieron en el programa. De esta cifra, 362 son hombres y 300 mujeres. Entre los requisitos, mayores de 50 años de edad con discapacidad física igual o superior al 75% y adultos mayores. El voto de las personas con discapacidad es un derecho y al ser facultativo se ejerce con los mecanismos de accesibilidad necesarios. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, informó que la jornada tuvo un despliegue de 174 juntas receptoras del voto móviles a nivel nacional, 111 rutas organizadas estratégicamente para llegar a los hogares de los beneficiarios, garantizando así su plena inclusión en este proceso electoral. Así, las personas con dificultad para movilizarse hasta los diferentes recintos electorales cumplieron con su derecho al voto desde sus hogares. Tanto los resultados de esta votación, que corresponde a las personas privadas de la libertad, como de los beneficiarios de voto en casa, serán contados el domingo 9 de febrero a partir de las 17 horas. La jornada se cumplió con todos los protocolos de seguridad, garantizando el voto secreto. Iván Casamen, Noticias 7. Atención, porque desde el mediodía de este viernes hasta la misma hora del próximo lunes 10 de febrero rige en todo el territorio nacional, incluido Galápagos, la llamada Ley Seca. Durante este tiempo, recuérdelo muy bien, está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas, sea cual sea su grado alcohólico. Establecimientos como tiendas, bares, discotecas y restaurantes que incumplan esta norma pueden ser sancionados con la clausura temporal del establecimiento. Y existen multas económicas para aquellos ciudadanos que cometan alguna infracción electoral durante los comicios del próximo domingo 9 de febrero. Las multas económicas van desde los $47 hasta los $9.400. Recordemos que a la medianoche comienza el silencio electoral y hay una multa por infringirlo. El Código de la Democracia en el artículo 207 establece que no se podrán realizar mítines, concentraciones o cualquier otro tipo de acto o programa de carácter electoral durante el silencio electoral, que concluye el domingo 9 de febrero a las 17 horas, por lo que existirán controles minuciosos según mencionaron las autoridades del CNE. Nosotros haremos los controles en los recintos electorales para que toda publicidad, toda propaganda sean retirados al menos a 100 metros de la redonda para que no haya esa influencia. En este periodo, la norma establece además la prohibición de difusión de cualquier tipo de propaganda electoral. Existen multas económicas por no cumplir con algunas obligaciones durante la jornada de votaciones. Por no votar, la sanción es del 10% de un salario básico unificado, es decir, $47. Por no capacitarse para ser integrante de una junta, el 10% de un salario básico unificado, equivalente a $47. Por no integrar una junta receptora del voto, el 15% de un salario básico unificado,
igual a $70.45. Por abandono de la mesa, de 10 a 20 salarios básicos unificados, equivalentes a $5.170 hasta $9.400. Por violar el silencio electoral, la multa será del 50% de un salario básico unificado y por infringir el silencio electoral, 3 salarios básicos unificados, es decir, $1.410. La ley seca rige desde las 12 horas del 7 de febrero hasta las 12 horas del 10 de febrero. Quienes incumplan la disposición serán sancionados con el 50% de un salario básico unificado, $235. Recuerde que usted podrá consultar su lugar de votación ingresando al sitio web del CNE y en los diversos puntos de atención ciudadana habilitados, incluso en los recintos electorales. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Atención a los quiteños, porque en la capital el sistema de transporte urbano del trole y la ecovía ampliará su horario durante la atención en el domingo de elecciones. Según el municipio, las unidades operarán desde las 6 de la mañana hasta las 21 horas, mientras que los buses alimentadores funcionarán hasta las 21 horas con 30 minutos. Además, todas las estaciones estarán habilitadas, excepto las de Bellavista y Eloy Alfaro, refiriéndome a las de la ecovía. Si se presentaran cierres en las inmediaciones del CNE, lógicamente. También estarán operativas 126 unidades. Atención, este domingo 9 de febrero es fundamental que los votantes conozcan cuáles son los documentos que les permitirán ejercer su derecho al voto y cuáles no serán aceptados, tanto al interior del país como para el voto en el exterior. Más de 13.7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas este domingo 9 de febrero para elegir al binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales del exterior y parlamentarios andinos. A continuación, veamos cuáles son los documentos que le permitirán ejercer su derecho al sufragio. Los documentos habilitantes son la cédula de identidad, que es el principal documento para votar. Tanto cédulas vigentes como las caducadas son aceptadas, por lo que no es necesario que el documento esté actualizado para sufragar. También el pasaporte, al igual que la cédula, el pasaporte es válido para votar sin importar su vigencia. La ley es clara en su artículo 12. Indica que se ejercerá el derecho al sufragio y con la verificación del elector con la presentación del documento. Estamos hablando de la cédula de identidad. Quizás que algunas personas dicen, es que yo no tengo el documento, pero aquí está la foto, mire. No funciona así. ¿Cuáles son los documentos no habilitantes? La cédula digital, a pesar de ser una innovación tecnológica, la cédula digital no está todavía reconocida como documento válido para votar en estas elecciones. Además, la licencia de conducir no es un documento de identificación oficial habilitado para el sufragio, aunque contiene datos personales y foto. Su uso está limitado a la conducción de vehículos y no es para procesos electorales. Licencia, llámese carnet estudiantil, llámese algún otro documento que no esté dentro de la norma, el miembro de la Junta Receptora del Voto, que así entiendo lo capacitado del CNE, no podrá entregar las papeletas y no podrá ejercer el derecho al sufragio. ¿Pero qué pasa para quienes desean sufragar en el exterior? Para ejercer su derecho al voto facultativo en las elecciones 2025, los ecuatorianos empadronados en el exterior presentarán cualquiera de los siguientes documentos sin importar su vigencia: la cédula de identidad, el pasaporte o el documento de identificación consular. El Consejo Nacional Electoral resalta que es fundamental que los votantes se presenten en sus respectivos recintos electorales con los documentos físicos mencionados para garantizar su participación en este proceso democrático. Rommel Garzón, Noticias 7. Y presta atención con el siguiente reportaje, porque para conocer cómo votar correctamente hay que poner atención a lo que les vamos a comunicar y que no anule o que no quede anulada su votación. También recuerde que el voto será en plancha para los asambleístas. Cuando le entreguen la papeleta electoral, tenga en cuenta que si la marca mal en vez de consignar un voto, lo estaría anulando. En la papeleta presidencial, usted escogerá un binomio, es decir, presidente y vicepresidente. No puede alternar entre listas o solo elegir a uno de los dos integrantes del binomio. Eso sería anular. Y cuando reciba la papeleta para asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos, ya no existe la posibilidad de escoger candidatos de distintas listas. Así que la votación tendrá que ser, como comúnmente se lo denomina, en plancha, por una sola lista. Si usted marca a más de un movimiento político de la papeleta, la habrá anulado, por lo que si desea apoyar a una bancada en particular, solo raye el casillero superior o
En todo caso, hay unas personas que de pronto pueden hacer una línea en todos los candidatos de esa lista, también será válido la votación. No se olvide que el voto queda inválido si hace tachones, rayas o escribe sobre la papeleta. Ni se digan los dibujos. Lo que sí es permitido es que entre papeletas electorales, es decir, dignidades, vote por partidos diferentes, aunque analistas no lo sugieren, por la relación a futuro entre el Ejecutivo y el Legislativo. La hiperfragmentación en la Asamblea Nacional realmente le pasa factura a la gobernabilidad del país, pero es importante tener un bloque con una presencia legislativa que le permita negociar acuerdos y consensos con las demás bancadas. En todo caso, la decisión es completamente suya sobre por quién vota, de qué lista o si prefiere anular. La noche de este domingo 9 de febrero empezaremos a conocer los resultados. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Más de 51,000 cédulas de identidad han sido entregadas hasta el momento por el Registro Civil durante las 3 jornadas extraordinarias de cedulación organizadas a nivel nacional. Este sábado y domingo se cumplirán las últimas 2 jornadas dispuestas por la institución para el proceso electoral del 9 de febrero. En las últimas semanas, la demanda de cédulas de identidad en el Registro Civil ha sido constante, dada la cercanía de las elecciones. Por ello, muchos ciudadanos se han acercado masivamente a las diferentes dependencias de la institución. Realicé el agendamiento del turno en línea en la página del Registro Civil, realicé también el pago en línea y pues ya me acerqué el día de hoy con el turno. Y me dieron para hoy día. Y me acerco hoy día, pero veo que sí está rápido la situación. Con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, el Registro Civil del Ecuador ha implementado jornadas extraordinarias de cedulación. Hasta el momento, en las 3 jornadas realizadas los sábados 18 y 25 de enero y el pasado sábado 1 de febrero, se han emitido aproximadamente 51,000 cédulas de identidad en todo el país. Invitarles a los ciudadanos para que una vez que hayan realizado el pago y realizado el agendamiento de la cita, puedan acercarse a las 39 agencias de escala nacional dispuestas del Registro Civil para ser atendidas. Aún quedan 2 jornadas más para que los ciudadanos puedan obtener su documento de identidad. El sábado 8 de febrero de 8 a 17 horas y el domingo 9 de febrero, día de las elecciones, de 8 a 14 horas. Recuerde que para acceder a este servicio, los usuarios deben realizar el pago correspondiente y obtener un turno gratuito a través de la agencia virtual del Registro Civil. En el día del agendamiento que hayan realizado deberán portar su cédula de identidad en caso de tenerla. En caso de pérdida o robo, deberán presentar el formulario de denuncia del Consejo de la Judicatura, adjuntar el comprobante de pago y el turno seleccionado a través de nuestra plataforma virtual. Finalmente, se sugiere acudir puntualmente a la cita y llevar los documentos necesarios para agilizar el proceso. Rommel Garzón, Noticias 7. Y los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior, incluidos los jóvenes de 16 a 18 años y los mayores de 65 años inscritos en el registro electoral, podrán ejercer su derecho al voto. ¿Cómo lo harán? ¿Qué documentos necesitan? Se los contamos a continuación. Este domingo 9 de febrero se llevarán a cabo las elecciones presidenciales del 2025 y en Ecuador y en el exterior está todo listo. Los compatriotas residentes en todas partes del mundo tendrán la oportunidad de ejercer su voto facultativo, es decir, no obligatorio, según el uso horario de su país. De acuerdo con el padrón electoral, son 456.487 migrantes habilitados para votar en 40 países distribuidos en 3 circunscripciones: Europa, Asia y Oceanía, Estados Unidos y Canadá, América Latina, el Caribe y África. Según información del Consejo Nacional Electoral, los países con más migrantes ecuatorianos que ejercerán su derecho al voto son España, Italia y Estados Unidos. Para votar, los migrantes deberán presentar la cédula de identidad, pasaporte o ID vigentes o caducados. En el proceso de votación, el cónsul o su delegado verificarán la identidad del votante o su registro en el padrón electoral. El ciudadano recibirá su kit electoral, sufragará y lo introducirá en un sobre blanco que luego será sellado. Finalmente, el votante recibirá el certificado de votación y sus documentos. Nuestros compatriotas no solo votarán por el binomio presidencial, asambleístas nacionales y parlamento andino, también escogen asambleístas por el exterior, en lugar de asambleístas provinciales. Emilia Reynoso, Noticias 7. El presidente Daniel Noboa recibió en Carondelet a Erlado Muñoz, el jefe de la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para dialogar sobre el desarrollo del proceso electoral de este próximo 9 de febrero. Durante la reunión informó que 88 coordinadores regionales se han desplegado en 20 provincias de Ecuador
y en 5 ciudades del exterior para supervisar el proceso. Ellos participaron en el voto de privados de libertad y en el voto en casa. Escuchemos sus declaraciones. Una gran receptividad a nuestra misión, porque nuestro propósito es ser imparciales, objetivos, rigurosos y ayudar a la democracia. Ayudar a que ojalá la gente participe masivamente y ejerza la soberanía popular a través del voto. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, señaló que los primeros resultados de las elecciones generales 2025 en lo que respecta a los aspirantes presidenciables se conocerán luego de aproximadamente 1 hora y media del cierre de la jornada electoral. La titular del máximo organismo de sufragio exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales para así evitar falsas noticias y resultados erróneos. Escuchemos. Dentro de los tiempos que hemos visto, cuánto se demoran los miembros de las juntas receptoras del voto entre contabilizar, clasificar las papeletas, llenar las actas, enviar a los puntos de escaneo, digitar esos números que tenemos que procesar, demora entre hora y hora y media dependiendo del movimiento de las juntas receptoras del voto, de su habilidad, de su capacitación. Es decir, entre 1 hora, hora y media empezaremos a publicar los primeros resultados. El puente internacional de Rumichaca y los pasos informales en la frontera norte han sido reforzados en temas de seguridad electoral después del decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República, Daniel Noboa. Además, se limitará el ingreso al territorio nacional de toda persona extranjera un día antes y un día después de los comicios. A partir del decreto ejecutivo 520 emitido por el presidente de la República el pasado 4 de febrero, la frontera norte permanecerá militarizada. El puente internacional de Rumichaca y los 36 pasos informales que existen a lo largo del cordón fronterizo con Colombia. A esto se suma la coordinación directa con el personal militar de Nariño. Su comandante ha especificado que se mantiene el trabajo de inteligencia para determinar si existiera una alerta de que grupos irregulares puedan incidir en el desarrollo de las elecciones 2025. Una coordinación constante en las zonas de frontera donde tenemos identificados los pasos ilegales y donde sabemos que confluyen fenómenos criminales que son comunes a las dos naciones. Para determinar la presencia de grupos ilegales armados, grupos de narcotraficantes, grupos de delincuencia organizada, que pretendan alterar el normal desarrollo de este proceso electoral. A partir de este viernes a las 0 horas, el ducto internacional será reforzado en el plano de seguridad por las instituciones de control del Estado para garantizar el no ingreso de ciudadanos extranjeros a territorio nacional, mientras que ciudadanos ecuatorianos y vehículos con placas nacionales podrán ingresar y salir del país sin contratiempos. Está permitido el ingreso y salida del personal ecuatoriano. Y nos indica que va a estar limitado el ingreso a nuestro país del personal extranjero. Con el refuerzo de los 120 soldados en Carchi, se garantiza la seguridad electoral en el límite de frontera. Tenemos el suficiente personal en la Brigada de Infantería número 31 Andes, tanto para cubrir los pasos legales como los pasos ilegales. Aisha Erazo, Carchi Noticias, en cortesía para Ecuador TV. Regresamos con más información. El Ministerio de Economía y Finanzas aclaró que el monto transferido a Verónica Abad fue por solicitud de ella para costear su mudanza e instalación en Turquía, a donde debió asistir hace más de un mes y medio. Verónica Abad dijo este viernes que en su cuenta bancaria recibió $17,000 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, pero ante la incertidumbre que planteó con estas declaraciones, la cartera de Estado salió a aclarar lo sucedido. Según el ministerio, la transferencia se debió a un pedido solicitado por la propia Abad días atrás. En el comprobante único de registro, la Vicepresidencia de la República pedía un total de $17,370 para cubrir los gastos por mudanza e instalación de Abad en Ankara, Turquía, donde fue asignada desde hace más de un mes para cumplir funciones económicas en la embajada ecuatoriana. La solicitud fue elaborada el 31 de enero y en el documento se señala que el beneficiario será María Verónica Abad Rojas. El monto solicitado fue aprobado y transferido en concepto de recurso fiscal del gobierno central a la cuenta bancaria de Abad en un solo pago. El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que
atendió un pedido de la propia Vicepresidencia de la República, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 490 del 23 de diciembre del 2024, que determina la necesidad de gestionar recursos correspondientes para la señora Vicepresidenta de la República a la República de Turquía. Y es que en el decreto ejecutivo que le asignó como única función a Abad la de fungir como consejera temporal en las relaciones económicas con la nación euroasiática en la oficina diplomática del Ecuador en la capital Ankara, se lee en la disposición general que el Ministerio de Finanzas era una de las carteras de Estado encargadas de ejecutar las acciones respectivas para que se cumpla el decreto, es decir, gestionar el viaje. El decreto también señala que Abad debía presentarse en la capital Ankara desde el pasado 27 de diciembre, algo que no sucedió y por ello, semanas después, mediante otro decreto ejecutivo, se declaró su ausencia temporal del cargo por fuerza mayor. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Desde este lunes, los 137 asambleístas titulares inician el último tramo de su periodo hasta el 13 de mayo próximo. Una amplia agenda de temas les espera. De por medio está el trámite de reformas parciales a la Constitución y varios proyectos de ley que deben evacuarse en el segundo debate. Lo postelectoral trazará la cancha en el Pleno de la Asamblea Nacional. Habrá legisladores favorecidos con la reelección y otros no. Quienes seguirán hasta el 2029 comenzarán de inmediato a tirar números respecto a la configuración de posibles mayorías en sus bloques legislativos. Independientemente de esta situación, los legisladores que acaban el actual periodo el 13 de mayo tienen por delante evacuar una agenda con temas que quedaron pendientes desde diciembre del año anterior. Está, por ejemplo, el trámite tanto en primer y segundo debate de reformas parciales a la Constitución planteadas desde el Ejecutivo, entre ellas la posibilidad de que se instalen bases militares extranjeras en nuestro país, la prohibición del uso de recursos del Estado para la promoción de candidaturas y de organizaciones políticas, que las personas privadas de libertad no sean consideradas como un grupo de atención prioritaria y el de las reformas a la aplicación de la figura de la prisión preventiva. En una asamblea que ha estado muy desgastada porque políticamente este abanico democrático, esta gran cantidad de legisladores, al final, claro, esa riqueza democrática lo que hace es que comiencen a moverse de acuerdo a sus intereses. Y ahí es donde hay que trabajar en un observatorio legislativo que permita presionar a los asambleístas electos a que cumplan con su propuesta de campaña. Las comisiones legislativas que durante enero y primeros días de febrero quedaron en acefalía por ausencia de sus autoridades, retomarán también su agenda de temas. Los asambleístas también han participado en las diferentes comisiones que han sesionado, así que yo creo que ha sido un trabajo arduo. Presidencia, vicepresidencias y vocales del Consejo de Administración Legislativa volverán a activarse con sus asambleístas designados desde el 2023. Javier Ceballos, Noticias 7. El proyecto de ley económico urgente de fomento a la economía de las mujeres emprendedoras establece un plazo mínimo para el pago de las deudas con la economía popular y solidaria, así como reformas para que el CERCOP priorice a aquellas mujeres titulares emprendedoras, proveedoras del Estado y que los pagos se hagan a tiempo. El proyecto enviado por el Ejecutivo estaba contenido en 9 artículos y dividido en 3 capítulos y varias disposiciones generales, reformatorias y transitorias. Con el informe para primer debate se aumentó a 13 artículos divididos en 3 capítulos, 5 disposiciones generales, 5 reformatorias y 8 transitorias. La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana propone al Pleno de la Asamblea que la capacitación a mujeres emprendedoras no sea solo a través del CECAP, sino que el ente rector sea el Ministerio de Educación o la CENESID. Aquellas estudiantes, mujeres en este caso, que pues merecen la oportunidad de ser bachilleres de la República y por tanto pues tienen mayor facilidad y mayor articulación para ser emprendedoras. Así que nosotros como Ministerio de Educación apoyamos firmemente esta propuesta de ley. Soy una mujer emprendedora también. En el informe para primer debate se amplía el universo de beneficiarias para mujeres rurales de pueblos y nacionalidades indígenas, afros, amazónicas, adultas mayores, migrantes, habitantes de frontera, con discapacidad, víctimas de violencia, entre otras. Bueno, el informe para primer debate va para la próxima semana, ya cuando estén los compañeros asambleístas principales. Y de esa manera también ellos podrán hacer las aportaciones necesarias para que este proyecto de ley vaya más fortalecido.
El proyecto reforma la Ley Orgánica de Economía Violeta, el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Emprendimiento e Innovación y la Ley Orgánica de Contratación Pública. Javier Ceballos, Noticias 7. La Agencia Nacional de Tránsito publicó un borrador del reglamento de homologación y operación de radares de velocidad que fueron suspendidos por decisión judicial. En la normativa, los dispositivos tendrían un margen de tolerancia permitido y la sociedad civil podrá aportar con propuestas. Después de varios meses de suspensión de los radares de velocidad, la Agencia Nacional de Tránsito prepara el camino para retomar su operación. La institución publicó un borrador con el nuevo reglamento para la homologación y operación de estos dispositivos. El documento contiene 7 artículos con varias normativas que se podrían tomar en cuenta. Los radares que sean instalados deberán contar con un certificado de calibración inicial y, una vez operativos, deberán tener al menos una calibración al año después de su operación. El reglamento también establece márgenes de tolerancia para emitir una multa. Si el radar es fijo, la sanción se emitirá si excede hasta 5 kilómetros del límite de velocidad permitido, y si el radar es móvil, la sanción se emitirá si sobrepasa los 7 kilómetros del rango permitido según la zona. Es decir, que si el límite de una avenida es 70 kilómetros por hora y el radar es fijo, la sanción se emitiría si sobrepasa los 75 kilómetros por hora, mientras que si el radar es móvil, la multa sería si sobrepasa los 77 kilómetros por hora. Según el documento, estos márgenes de tolerancia buscan evitar sanciones erróneas derivadas de posibles variaciones en la medición de velocidad. La ANT también publicó un formulario para recibir propuestas desde la sociedad civil. Allí deberá señalar sus datos personales, sumado a la propuesta con su respectivo justificativo. En el país existen 340 radares instalados, de los cuales 224 fueron clausurados desde agosto pasado en Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, El Oro, Azuay y Cañar por presuntas irregularidades en las sanciones. Según el INEC, solo en el 2024 se registraron 4.868 accidentes de tránsito, de los cuales 904 fueron por exceso de velocidad. Edison Saavedra, Noticias 7. Y esta madrugada, agentes de la policía realizaron varios allanamientos en diferentes puntos del país en busca de integrantes de un grupo armado organizado. El operativo permitió la captura de 10 sospechosos, 2 de ellos objetivos de intermedio valor. Prácticamente a los sospechosos les sorprendieron dormidos. Cuando descansaban, agentes de la policía de forma simultánea allanaban 18 inmuebles en busca de presuntos integrantes de un grupo armado organizado. Las incursiones fueron en las provincias de Tungurahua, Santo Domingo de los Áchilas y los distritos metropolitanos de Guayaquil y Quito. Después de varios meses de investigación, los agentes ubicaron a los integrantes de esta organización criminal. Los agentes policiales allanaron uno de los pabellones de la cárcel La Roca. Desde el interior, 4 privados de la libertad supuestamente dirigían los actos criminales. En el sitio encontraron un santuario en homenaje a la agrupación terrorista Los Lobos, que serían cabecillas de esta organización. Entre los detenidos, alias Kun y Cuco, considerados objetivos de intermedio valor, a ellos se suman otros 4 sospechosos vinculados a los delitos de sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de drogas, tenencia de armas de fuego, entre otros delitos, los cuales pertenecerían al grupo armado organizado Los Lobos. Los sujetos estarían vinculados a un ataque terrorista con explosivos en Esmeraldas y la movilización en un vehículo de $680,000. Entre los indicios, 15 equipos celulares, un arma de fuego, laptops y un vehículo. Iván Casamen, Noticias 7. La policía capturó a Alan Gustavo A., alias Alan, cabecilla del grupo terrorista Los Águilas. La detención se dio en un hotel del Cantón Milagro, en la provincia del Guayas. En el allanamiento se decomisaron 3 armas de fuego y más de $2,000 en efectivo. Según el parte policial, alias Alan había amenazado de muerte a los uniformados que lo detuvieron. Entre su prontuario criminal estaría robos a mano armada, extorsiones y sicariatos. Por otro lado, los uniformados también lograron la captura de Stanley M., alias Caballo,
objetivo intermedio de la banda de los choneros. En su poder se encontraron un arma de fuego, 7 celulares, 69 municiones y droga. El Ministerio de Salud, en coordinación con varias entidades internacionales, realizan acciones para fortalecer la vigilancia epidemiológica en la frontera de Rumichaca. Esto ubicado en el norte del país. Revisemos. Desde este 5 de febrero, la entrada de Rumichaca, ubicada en la frontera norte, fortaleció la vigilancia epidemiológica a través del trabajo del personal del Ministerio de Salud y la cooperación conjunta con varias entidades sanitarias de Colombia, además de la Organización Internacional para las Migraciones OIM. Parte de la tarea consiste en un sistema de alerta temprana para determinar enfermedades virales o emergentes y, de ser el caso, seguir protocolos de aislamiento. Cuando es considerado como una enfermedad transmisible, se activa la cadena de llamadas con el ECO 911 y el Hospital Luis G. Dávila para la recepción del paciente. Además, las autoridades inauguraron la repotenciación de la Oficina de Vigilancia Epidemiológica ubicada en el Centro Nacional de Atención Fronteriza, en la provincia del Carchi. Instalaciones que permitirán mejorar la calidad de los servicios a la ciudadanía. Al tener un control en la vigilancia epidemiológica y más articulada entre pueblos hermanos, podemos brindarle seguridad, tranquilidad a todas nuestras poblaciones. La Organización Internacional para las Migraciones apoya al Ecuador en esta tarea para garantizar una migración ordenada, segura y regular. En esta oficina de vigilancia tiene gran importancia porque el paciente puede ser captado por migración, evita que las personas ingresen a la zona donde puede estar una persona con cualquier patología que pueda ser transmisible. Datos oficiales establecen que el punto de entrada de Rumichaca constituye el paso fronterizo internacional más concurrido de nuestro país, con un tránsito promedio de al menos 15.000 vehículos diarios. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El Ministerio de Salud, en coordinación con varias entidades internacionales, realizan acciones para fortalecer la vigilancia epidemiológica en la frontera de Rumichaca, ubicada en el norte del país. Vamos también a contarles que en la jornada educativa se entregaron varias obras de infraestructura y se realizó las jornadas de promoción de valores entre los alumnos en el sector privado. Autoridades y equipo técnico del Ministerio de Educación visitaron la provincia del Carchi. Allí entregaron varias obras de infraestructura. La unidad educativa Canchagua, ubicada en el cantón Saquicilí, fue uno de los lugares repotenciados, donde se inauguraron bloques de aulas, baterías sanitarias y áreas de juegos infantiles, con una inversión de cerca de $206.000. Otro punto fue la unidad educativa 19 de septiembre en Salcedo. También tuvo mejoras. Se entregaron nuevas aulas y baterías sanitarias, beneficiando a al menos 2.695 estudiantes. La inversión fue de aproximadamente $175.000. En este plantel se desarrolló el Conservatorio Ecuatoriano que Respeta, como parte de la campaña nacional Somos Valores, momentos donde los alumnos comparten sus inquietudes y reflexionan sobre la importancia del respeto y la construcción de sociedades inclusivas. La jornada de trabajo del Ministerio de Educación en Cotopaxi terminó con una reunión con representantes del sector privado, donde se invitó a este sector de la sociedad a beneficiarse de incentivos tributarios a través del apoyo de la educación en el país. Sofía Vintimilla, Noticias 7.